Muchas bendiciones, hermanos, hermanas, Iglesia Lazzarini. Son las 11:30, esta es la hora en que nosotros habitualmente día domingo empezamos nuestro servicio. Pastoralmente decidí suspenderlo producto de que varios estamos afectados con un famoso rotavirus y no queríamos dañar, afectar a los demás hermanos de la congregación, entendiendo que la mayoría o gran parte de nuestra congregación es adulto mayor y no queremos que por ningún motivo ellos se vean afectados, y mi responsabilidad pastoral es mirar por el bienestar de todos, aunque a mí la verdad me entristece mucho el ver este lugar vacío. Doy gracias al Señor porque tempranito estaba Adonías esperando acá para empezar a cumplir con su tarea ministerial que es de colocar a los hermanos las letras de las alabanzas. Y uno agradece al Señor cuando ahí uno ve en la iglesia una disposición y un corazón para servir. Gracias al Señor por eso. Conversábamos con Jimena respecto a lo que sucede con nuestro cuerpo. Ella ha estado muy afectada estos días, pero veíamos cómo el cuerpo reacciona frente a los virus, a los elementos externos que puedan ingresar y quieren dañarlo, y el cuerpo reacciona expulsando aquello. Jimena pasó varias horas allí en esa situación y terminó muy desgastada. El cuerpo termina gastado, cansado, pero también uno entiende que después el cuerpo se recupera, uno puede dormir, come y empieza nuevamente el cuerpo a tener la fortaleza necesaria para volver a enfrentar quizás una nueva dificultad, una nueva agresión externa que el organismo la reconoce y reacciona frente a ello. Hemos estado viendo por el libro de Lucas cómo Lucas en forma muy intencional nos muestra este esquema de tensión interna y persecución externa, y cómo el Señor le empieza a enseñar a la iglesia a reaccionar, a comportarse, a conducirse frente a este tipo de situaciones y agresiones, ¿cierto? Con la finalidad de que la iglesia aprenda a reconocer el propósito del Señor, a fortalecerse en la gracia del Señor y también a ver la mano de Dios en medio de aquello. Y la iglesia empieza a depender también de la obra de Dios que el Espíritu Santo del Señor empieza a realizar en medio de ella. Y hemos estado revisando este esquema y cada vez que vemos a la iglesia en una situación difícil, ¿cierto? Allí en la persecución, en el primer problema que tuvieron en el famoso pórtico de Salomón, los discípulos predicando el Evangelio después de la sanidad de este hombre, el paralítico de la entrada del templo de la Hermosa, vemos cómo el Señor añadía a la iglesia a los creyentes, los iba añadiendo en este accionar de la iglesia en la voluntad del Señor. Qué estrategia más interesante de evangelismo. A veces nos desgastamos tanto en desarrollar programas evangelísticos y vemos por la Escritura aquí en los primeros 5 capítulos cómo bastó que la iglesia obedeciera al Señor y se moviera en el propósito de Dios. El Señor saca a los discípulos de la cárcel, los manda nuevamente a predicar al templo, y después vemos por ahí, por el verso 27 del capítulo 5, cómo el Señor añade a la iglesia, se añaden a la iglesia los creyentes. El crecimiento iba siendo orgánico, lo iba produciendo el Señor. Ellos sembraban, ellos regaban, ¿cierto? Pero el crecimiento lo iba produciendo el Señor en la iglesia. Bien, y allí hemos ido avanzando y este domingo nos tocaba ver los primeros versículos del capítulo 6, los primeros 7 versículos. Yo quiero leérselos, quiero compartirlos con ustedes, vamos a verlos más detenidamente en el próximo domingo, pero quisiera con ustedes en esta oportunidad poder compartirlo y leérselos para que usted ahí en la casa los pueda revisar. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, el crecimiento también trae dificultades a la iglesia, que a veces queremos crecer, pero hay una situación inherente al crecimiento, y que es el hecho de que cada persona trae una problemática que la iglesia debe aprender a reconocer. No solamente el liderazgo de la iglesia, sino la iglesia completamente debe entender que es un cuerpo, que cuando un miembro se duele, todos se duelen, todos reaccionan para apoyar a ese miembro. El cuerpo completo reacciona, y yo lo vemos, ¿cierto? Cuando estamos enfermos, lo voy a ver estos días en el cuerpo de mi esposa. Todo el cuerpo se siente afectado en una parte solamente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este era el problema. Estaban desatendiendo la palabra del Señor por atender un tema administrativo, por así decirlo, ¿cierto?, de la congregación. Y entonces ellos les proponen la solución. Buscad, a la iglesia le proponen la solución. Buscad en medio de vosotros, hermanos, que sean 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí están las condiciones que ellos ponen. Ellos venían con la propuesta muy clara, llenos del Espíritu Santo, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, debían tener sabiduría y debían ser de buen testimonio público. A quienes entreguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a estos hermanos: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, que era prosélito de la iglesia de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mire el resultado de esta tensión interna, esta dificultad, que Lucas la resume en seis versículos, pero la verdad es que debe haber generado mucha tensión interna dentro de la iglesia, muchas conversaciones, mucha discusión. Quizás qué situaciones se empezaron a presentar que ellos vieron la necesidad de abordar la dificultad derechamente, hacerle frente al problema. El resultado fue que crecieron en la palabra del Señor, crecieron en la palabra, que es interesante eso. Lo primero es que crecieron en la palabra del Señor porque los discípulos, los apóstoles se abocaron a lo que tenían que abocarse, que era a la instrucción de la Escritura. Y además el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes que se oponían derechamente, ¿cierto?, a la predicación de la palabra del Señor, ahora estaban obedeciendo a la fe. Es interesante cómo esta tensión interna viene y le permite a la iglesia reaccionar. Nos llama la dificultad a reaccionar. Y afortunadamente hubo un liderazgo sabio que llevó a la iglesia a pensar correctamente. En ese tiempo, las viudas vivían situaciones de mucha marginalidad. Y es por esa razón que la iglesia pone tanta atención, la iglesia primitiva pone tanta atención en la condición de estas mujeres. Allí lo vemos en la segunda carta, la instrucción que le da Pablo a Timoteo respecto de la preocupación que debía poner él en este oficio pastoral por las hermanas viudas. Le da características Pablo a Timoteo a cuáles viudas debía atender la iglesia. No eran a todas las viudas. Allí hace una clara distinción respecto de a qué viudas debía la iglesia atender y poner atención en eso. También vemos que en la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo exhorta acerca de la preocupación que la iglesia debía tener respecto de las viudas. Y aquí vemos la tensión que produce esa situación. Las viudas hebreas estaban siendo privilegiadas respecto de las viudas judías griegas, por así decirlo. Ahí vamos a explicar esa distinción que se producía en la iglesia. Incluso, es interesante, el número de la congregación había crecido mucho y no todos hablaban el mismo idioma. Imagínense los problemas de comunicación interna que había dentro de la congregación. Y la iglesia tenía que abordar esas dificultades. Y las abordaron. Fueron capaces de reaccionar frente a ello. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue maravilloso. Primero, la iglesia creció en la palabra, creció en el propósito del Señor. Entendieron qué es lo que el Señor quería de ellos. Maduraron. Segundo, la iglesia se fortaleció en fe. Y tercero, crecieron en número. Y es increíble cuando entendemos que el Señor muchas veces coloca en medio de nosotros, de nuestra vida, la tensión interna para mostrarnos su gloria. Pero es necesario también que nosotros como hijos del Señor atendamos a la instrucción de Dios. Muchas veces terminamos reaccionando como a nosotros nos parece. Y los resultados no son buenos. Aquí vemos siempre buenos resultados. En los primeros 6 capítulos vamos viendo siempre, después de la dificultad, un resultado, un fruto, como dice la Escritura, un fruto apacible de justicia. Dios bendice a sus hijos. El Señor no quita la dificultad, el Señor coloca la dificultad frente a nosotros, nos entrega la instrucción de la palabra,
nos entrega la sabiduría que produce el Espíritu, la comprensión que produce solo el Espíritu en nuestros corazones y en nuestro entendimiento de la palabra. Produce también en nosotros el querer como el hacer, la obediencia necesaria para atender esa palabra, y vemos como resultado la bendición del Señor. Anímate a obedecer al Señor. Anímate a colocar la palabra de Dios en el centro de tu vida. Permite que la palabra sea lámpara en el camino de tu vida. Y no andarás a tropiezo. Verás bendición, habrá claridad, habrá certidumbre. Y eso es maravilloso. Es maravillosa la provisión de Dios respecto de la palabra. Dios nos dejó una provisión maravillosa, que es la palabra, para que podamos ver la bendición del Señor en nuestras vidas. Y particularmente en este caso en la iglesia. Queremos ver una iglesia bendecida. Tenemos una demanda, los líderes. Liderazgo de la iglesia. Ese liderazgo que no es exclusivo, sino que es inclusivo, es parte de la iglesia. Nos fortalecemos mutuamente. No son personas especiales, son hermanos de la iglesia, como todos los demás, que han sido puestos en un lugar y que deben cumplir con una tarea específica. Y en este caso, el apostolado, el liderazgo de la iglesia, tenía que preocuparse de las oraciones y de la enseñanza de la palabra, que es una de las grandes tareas del liderazgo de la iglesia. Y debían elegir a otros hermanos desde el mismo cuerpo para que se preocuparan de esta atención más doméstica a las viudas. Y todos obrando en el quehacer de la iglesia, todos poniendo y disponiendo sus vidas para que la bendición del Señor se pudiese ver manifiesta en el cuerpo mismo. Hubo una actitud de mucha humildad. Los hermanos hebreos, que eran mayor en cantidad, se rindieron en humildad frente a los hermanos hebreos griegos, ¿cierto?, que eran menor en cantidad. Y todos los diáconos que eligieron, que allí en este capítulo surge la diaconía como una provisión a la iglesia de ayuda, que después en el transcurso de la historia bíblica de la iglesia cobra diferentes dimensiones la diaconía. Es interesante porque a veces la iglesia se cierra respecto del trabajo o del alcance ministerial de la diaconía dentro de la iglesia. El Señor provee de esta gracia y los hermanos empiezan. Y estos hermanos elegidos son todos griegos, todos tienen nombre griego. Entonces hubo una actitud de mucha humildad y por eso el cuerpo se vio fortalecido, porque no hubo arrogancia, porque no hubo soberbia. Entendieron que la tensión iba a terminar dañando el cuerpo en su totalidad, y estuvieron dispuestos a ceder los hermanos por amor al cuerpo de Cristo, por amor a su hermano. Amén. Así que, bien, hermanos, les desafío a leer esta palabra y podamos el próximo domingo enfrentarla con mayor tranquilidad. Y quiero antes terminar orando por ustedes. Señor, bendice a la iglesia, bendice a tus hijos, Señor, los que están pasando por tiempos de dificultad. Te pido en forma muy particular por los que están enfermos, Señor, por mi hermana Anita Suárez, por Gaspar, que anoche pasó una muy mala noche, por Martín, por Jimena, Señor, por Matías. Señor, también te pido, Señor, por mi hermana Ruth, por mi hermana María Eugenia, Señor, por mi hermana Rosita Flores, que estuvo también muy complicada, Señor. Yo te pido que tú seas cubriéndoles en tu gracia inmensa, Señor. El que está afligido reciba aliento de tu espíritu, el gozo de la salvación se transforme, Señor, en esa roca segura, en donde su corazón empiece a ser llenado de la gracia que produce gozo en el corazón. También te pido, Señor, oh Dios mío, por los que están afligidos de espíritu, Señor, agobiados por alguna situación en particular de tensión, Señor, que la dificultad les pueda sacar en tu misericordia a través de la instrucción de la palabra y la sabiduría que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Esa obra maravillosa del Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor, les permita salir fortalecidos de las situaciones difíciles que están viviendo. Bendice esta congregación, este lugar pequeño donde se reúne un grupo de hijos tuyos que te ama profundamente. Ayúdanos a crecer, a madurar en la gracia, Señor, a madurar espiritualmente y a crecer también numéricamente, a crecer en la palabra, en el conocimiento de tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.